quiso llevar a sus hijos al sacerdocio, sin saber de que ya ellos verdaderamente eran hombres creyentes al sacerdocio o hombres creyentes al Señor. Por eso es que habrán algunos que en el nombre de Jesús ruego a Él que no haya ninguno, que pueden verle a una persona cualidades. Puede venir con cualquier talento, puede venir con cualquier cosa al templo, y el sacerdote puede estar viendo no solamente la vida física de la persona, sino estará viendo lo que pudo traer. Entonces se interesa más bien en los bienes de la persona, en el vehículo que usa, en el camión que lleva, en la empresa que está manejando, que en la propia vida personal de la persona. Entonces más bien prefiere tener a un rebaño o tener a una persona por los bienes que tiene materialmente hablando, por su propia vida espiritual que lleva. Entonces el sacerdocio tiene que estar dispuesto a llevar más bien, obedecerlo a Él, para que sea mayordomo, pero un mayordomo fiel a la palabra de Dios, para que pueda dirigir a otras personas a que también puedan encaminarse al mejor camino. En la vida de él quiso proclamar, poner a unos hijos, por tener los hijos, decía, porque son mis hijos, yo quiero ponerlo al servicio de Dios. Pero eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Por eso es que el sacerdocio, la palabra del Señor nos enseña que nuestros hijos, los padres, debemos de impulsar a nuestros hijos a que ellos les sirvan al Señor y que no se los impidamos. Desde el primer nacimiento del pueblo de Dios, debemos de saber encaminar a nuestros hijos para que en el día de mañana les puedan servir al Señor y que no se llegaran a apartar aun cuando estuviesen viejos. Porque ya el Padre dispuso a que sus hijos le sirvieran al Señor. En el libro de Josué dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque hay una disposición de servicio, hay una disposición de respaldo para que nosotros podamos encaminarnos así como nosotros y así como ellos también se pueden estar encaminando. Pero en la vida de Elí, nuevamente le hago entender ese refrán o esa palabra. Él deseaba de todo corazón de que ellos le sirvieran al Señor. Yo no es que esté pensando de que Elí no impulsaría a sus dos hijos a que le sirvieran al Señor de su nacimiento. El asunto fue que estos niños, estos jóvenes se hicieron adolescentes y se pervirtieron sus mentes. Lo que fue que Elí fue que se descuidó, pero no es que Elí nunca llegó a darles palabra a sus hijos. Elí se propuso enseñar a sus hijos. Lo que pasó fue que sus hijos desviaron la voluntad de Dios y se desviaron a un camino incorrecto. Por eso que el sacerdocio está inquirido de orar y buscar y velar por sus hijos. Para que Elí procuró pensar que ya sus hijos estaban bien con Dios. ¿Por qué? Porque Elí los impulsó a que obedeciesen la ley o la voz de Dios. Por eso fue que Elí los impulsó al sacerdocio. Pero ya antes de impulsarlo al sacerdocio, ya ellos venían corrompidos. Lo que lo que sucedió fue que Elí no veló en esa área y no procuró percibir, ver que cómo verdaderamente estaban sus hijos. Y él decidió y los colocó en el altar.
para que le sirvieran al pueblo de Dios. Y dice que en ese entonces el pueblo de Dios venía con ofrendas al servicio. Venían con ofrendas, pero se quemaba el incienso y se quemaban las ofrendas traídas del pueblo. Pero después de todo eso ocurrió que sus hijos estaban corrompidos. Y mientras entraba esa corrupción en ellos, declara la misma palabra que mientras la cabeza esté mala, todo el cuerpo va a estar mal. Lo que ocurrió que el sacerdocio de Elí fue que sus hijos comenzaron a corromperse. Y ya esa gracia, esa plenitud que Dios nos permite tener a cada uno los que obedecemos su ley o su palabra, andamos con un resplandente diferente al que obedece y al que desobedece. Pero la vida de estos hombres, de estos jóvenes, dice así: y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciese sacrificio viniese el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un gabrión de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todos los que sacaban del garbio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venían al Silo. Asimismo, antes que quemaran las brosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hacer para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondiese: quema la grosura primero y después toma todo como quisieses, él respondió: no, sino dármela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por el fuego, por la fuerza. Lee el 17 lo que dice. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, y luego del que pidiera Jehová. Y se volvió a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz un hijo, 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 2 del 24, 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormía con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestras malos proceder? Note que ya sus hijos estaban corrompidos, estaban contaminados, pero en cada uno de ellos había una murmuración, una crítica, y esa crítica
crítica que llegó a oída del sacerdocio de Elí, pensó haber visto de que sus hijos estaban en mal camino. Entonces ya Elí comenzó a escuchar murmuraciones de sus dos hijos, de cómo llegaban las ofrendas y hacían cosas que a Dios no le agradaba. Pero no tan solo era eso, sino que también aquellas mujeres que velaban en el templo se acostaban con ellas. Lo que estaba ocurriendo era que ellos persuadían al pueblo, a las doncellas, a las jóvenes, las persuadían con palabras, pero como ellos llevaban un rango sacerdotal, el pueblo comenzaba a tener en cuenta de que ellos mandaban y que el pueblo obedeciera. Eso era así. Pero como estos jóvenes eran corruptos ante las cosas de Dios y ante el sacerdocio, que el sacerdote tenía que ser limpio, puro ante Dios. Pero como estos sacerdotes jóvenes puestos por el Padre ya estaban corrompidos, hacían que de lo que ellos tenían se les manifestara a las doncellas, engañándolas con cualquier palabra. Con cualquier palabra. Por eso que el pueblo debe estar velando de lo que haya de estar saliendo en los santuarios. No solamente el que te diga Señor, 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 ese es el que vaya a entrar al reino. Porque la palabra nos enseña que no todo aquel que me diga Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que te diga yo soy un ministro, él te puede halagar. Qué bellas estás, qué bello, qué bonito, qué bello, porque eso ha sucedido. El pueblo tiene que estar velando. En el mismo pueblo hay serpientes, hay escorpiones. En el mismo pueblo hay lobos rapaces disfrazados de oveja, que busca la manera de atrapar al pueblo, porque ellos se hacen sentir superiores a las ovejas. Pero como se siente que tienen rangos espirituales, perciben a la víctima y van y lanzan su gas o su veneno, transmitiendo otra palabra para poder envolver a la víctima y podérsela comer. ¿Están aquí, iglesia? ¿Están aquí? Va muy duro, pero voy suavecito, voy muy suavecito. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar velando, no solamente en este tiempo, sino en el venidero, y el que pasó, y el que pasó. Ocurrirían muchas otras cosas, que muchas personas están infectadas por estos sacerdotes que se hacen estar llamando que son sacerdotes de santuario, pero están contaminados, que buscan la manera de poder lanzar su gas para hipnotizar o para envolver a la víctima, y esas otras víctimas que son engañados por estas personas que se están haciéndose llamar pastores, profetas, apóstoles, cualquier otra persona que no lleva el fruto de esos llamamientos. Amada iglesia, a esas personas tienen que salirse de ahí de inmediatamente, porque si no es así, serán envueltos en el engaño, en el error, y harán que sus vidas se envuelvan en el mismo semblante de como se hace estar llamando la persona del altar. Por eso que Elí oyó de sus hijos y retuvo
en decirle a ellos que estaban haciendo mal. Y Elí más bien oyó de sus hijos del mal comportamiento que sus hijos hacían en el altar, hacían en las ofrendas y que se acostaban con las muchachas del templo. Contaminaban la iglesia. Estaba totalmente contaminada la iglesia. Pero en medio de esa contaminación se levantó una mujer que dispuso una oración para que ocurriera un milagro en el vientre de ella. En esa disposición que quiso Dios hacer, en esa congregación levantaron un profeta. Y levantó un profeta en medio de esa contaminación. Porque siempre habrá alguien que Dios le haga entender una buena razón. Entre todo el pueblo, Dios llamará a uno, a dos en secreto. Y le dará y le confiará su secreto. Porque Dios le confió el secreto a Samuel. Y Elí se atormentó pensar creer de cómo estaba su condición. Y Dios le contó el secreto a Samuel. Y le habló a Samuel. Y Samuel obedeció el mandato o la voz de la visión que Dios le había dado a Samuel. Pero Elí observó de que Dios no le había firmado a él, sino fue a Samuel. Porque Dios le interesó más bien hacerle entender lo que estaba ocurriendo en el templo, si no era el sacerdote de la casa del templo. Porque Dios vio que a él le faltaba visión. Igualmente a sus hijos no tenían visión. Cuando se pierde la visión de la casa, se pierde la moralidad de cómo debe de andar en la casa. Ya ellos habían perdido cómo debían de estar en la casa de Dios. Por eso Dios más bien se interesó en agarrar la vida de Samuel, porque Samuel administraba en la casa de Jehová. Dice que Samuel administraba y que le hacía, y había muy poca frecuencia de la visión de Dios en la casa. Cuando se pierde esa esencia de la búsqueda de almas, esa esencia de buscar de Dios, cuando se pierde esa esencia de buscar la santidad, de buscar la oración, esa esencia que Dios nos ha permitido de que el pueblo ame las cosas de Dios, esa esencia que se siente la presencia de Dios, que sientes hablar en lengua, que sientes que las lágrimas brotan de tu mirada, esa esencia que sientes como que el cuerpo se te deslizara, esa esencia que cuando oyes la voz de Dios es el Dios mismo como que estuviese hablándote a tu vida, esa esencia que uno siente cuando uno camina, se siente como que Él estuviera a nuestro lado, esa esencia que Dios nos mantiene alerta a todo peligro, esa esencia del Espíritu de Dios que cuando nosotros vamos caminando ocurre lo que ocurre, pero ya te advierte el peligro. Esa esencia que te percibe, que tú sientes que cuando tú oras, Él te oye, Él tiene respuesta a tus oraciones. Esa esencia que cuando tú te acuestas, te sientes confiado, te sientes confiado. Esa esencia que y cuando te levantas de madrugada, sientes que la presencia de Dios mismo es como que estuviera viviendo contigo mismo, ahí mismo. Esa esencia es la que quiere que mantenerse viva en tu vida. Amén. Amén. Esa esencia es la esencia que hace sentirse a Dios.
Esa es la esencia que se hace sentir el perfume del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esa es la esencia que nos hace sentir, caminar